¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otra definición y es la de matriz escalonada reducida por filas. Ya hemos visto en un anterior video que es una matriz escalonada. Pues lo único que vamos a hacer es añadir una condición más de las que ya teníamos para definir este tipo de matriz. Entonces, partimos de una matriz que no necesariamente es cuadrada y debe cumplir en este caso dos condiciones. La primera condición engloba tres, que son las que definen a una matriz escalonada. Y la segunda condición nos dice lo siguiente. Nos dice que si una columna contiene un 1 principal, eso lo habíamos explicado en lo que se refiere a la matriz escalonada, los demás elementos de dicha columna deben ser 0. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces, habíamos visto, más bien, tenemos aquí tres ejemplos de una matriz escalonada. Si es que no los recuerdan, lo primero que debíamos ver es que las filas nulas estén al final. Entonces, en este caso, esta sería una fila nula, sería otra. Estas serían las filas nulas. Si se dan cuenta, precisamente se encuentran al final de las respectivas matrices. La segunda condición se refería a lo que engloba los unos principales. Entonces los unos principales eran los que se encuentran en cada fila no nula, ¿no es cierto? Entonces serían precisamente los que están aquí. Deben estar al principio de la fila sin contar los ceros. Entonces en este caso diríamos que es el inicio de la fila, obviamente descartando las entradas que son iguales a 0. Aquí de igual manera, y bueno, aquí ya no hay otros unos principales a excepción del que está en la primera fila. Y finalmente la tercera condición nos hablaba de cómo ubicar estos unos principales. Entonces en ese caso lo que debía suceder es que los unos principales vayan ubicándose, podríamos decirlo de manera diagonal. Esto debido a que si es que un 1 principal se encuentra, digamos, en esta columna, que es la primera, entonces si es que hay una fila no nula a continuación, el 1 principal de esta segunda fila debería estar en una columna superior a la que se encuentra la de la primera. Entonces en este caso se encuentra en la columna 2, entonces sí se cumple. Aquí también, entonces el primer 1 principal se encuentra en la columna 1 y el siguiente 1 principal se debe encontrar en cualquiera de las siguientes columnas. En este caso podría estar o bien en la 2 o en la 3. Tenemos que se encuentra en la columna 3, por lo tanto se sigue cumpliendo. En este caso, el único 1 principal que tenemos es el que se encuentra en la primera fila. Entonces, esa condición no aplicaría para esta parte. Entonces, hemos vuelto a ver que son matrices escalonadas. Bueno, habíamos hecho una anotación de que también se puede ver con un gráfico que va por debajo de los unos principales y por encima de las entradas que son iguales a 0 y corresponden a las últimas filas, y las tenemos aquí, se forman escaleras, gradas, perdón, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice la nueva condición que tenemos para definir esta parte de reducida por filas? Pues era que si es que tenemos un 1 principal en la columna, las demás entradas de esa columna deben ser 0. Entonces, lo que hemos hecho es pasar estas matrices que sabemos que son escalonadas a matrices escalonadas reducidas por filas. Entonces, tendríamos que vigilar el primer 1 principal. Entonces, el primer 1 principal se encuentra en esta columna. Como pueden ver, las demás entradas son 0. Por lo tanto, esa columna se mantiene igual a la que teníamos en esta matriz. La siguiente, vemos que el 1 principal se encuentra en la columna 2 y, sin embargo, hay una entrada que es distinta de 0 en esta columna. Por lo tanto,
para que esta matriz sea una escalonada reducida por filas, lo que tendríamos es cambiar este 2 por 0. Entonces hemos transformado a una matriz escalonada reducida por filas. Vamos con el siguiente caso. Entonces analizamos esta parte de aquí. Tengo un 1 principal en la primera columna. Vemos que las demás entradas son 0, entonces si se satisface, no cambiaría nada. De ahí el siguiente 1 principal se encuentra en la columna 3. Por lo tanto, el único cambio que tendría que hacer para que se cumpla la segunda condición de matriz escalonada reducida por filas es cambiar este 2 por un 0. ¿No es cierto? Entonces aquí tendría otro ejemplo de una matriz escalonada reducida por filas. Y aquí tengo el 1 principal. Vemos que en esta columna las demás entradas son 0. Por lo tanto, ya es una matriz escalonada reducida por filas. Entonces en esta parte vemos que no he cambiado nada. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.